La ruta de hoy día que tendremos a continuación, vamos a hablar del adulto mayor, la prevalencia. Vamos a hablar de un concepto importante. No podemos hablar del adulto mayor si es que no tenemos presente qué es la inmunosenescencia. Este proceso que vamos a explicarlo muy detalladamente y que implica muchos aspectos en el cambio, en la disfunción que va a ocurrir a futuro en el cuerpo de las personas cuando ya van llegando a una edad adulta mayor. Enfermedades crónicas prevalentes dentro de este grupo etario, así como las manifestaciones orales, el cuidado del adulto mayor crítico, atenciones domiciliarias y sobre todo el cuidado paliativo del adulto mayor. Como ven en esta ruta que he elaborado, vemos campos, distintos escenarios en los cuales el odontólogo pues, va a ser partícipe fundamental de la atención odontológica, ya sea ambulatoria o ya sea dentro de un centro hospitalario. Entonces, para empezar hablando, creo, del el adulto mayor, desde una perspectiva médica, ya yendo a la parte ontológica, pues yo creo que debemos empezar sobre el sistema inmunológico. ¿Qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico es el conjunto de estructuras, de aparatos que van a llevar en una forma ordenada, secuenciada, todo el devenir de la respuesta del huésped frente a un agente extraño. Son todas las secuencias de activaciones y mecanismos que se dan en forma ordenada, que van a tener un fin o un objetivo, ¿no? Erradicar y liberar al huésped de cualquier tipo de amenaza externa o cualquier tipo de ente biológico que quiere ingresar hacia nuestra economía humana, ¿no? Es importante tener siempre ese concepto. Pero también, así como el sistema inmunológico nos defiende, nos protege, nos ayuda, también hay momentos que este sistema inmunológico se pone muy autorreactivo. Y ahí es donde salen o vienen a manifestarse las enfermedades autoinmunes, que van a darse en distintas eventualidades de acuerdo a las alteraciones genéticas que puedan haber o a los factores extraambientales que puedan condicionar a la aparición de estas enfermedades que se van a dar muy frecuentemente en el adulto mayor, que va a ser este sistema inmunológico caracterizado por un constante recambio. Va a haber un constante recambio, va a ser un sistema inmunológico, ¿cómo le puedo explicar? Dinámico, no va a ser estático, va a ser completamente dinámico en el momento que va a actuar frente cuando un ente extraño puede ingresar en sus distintos tipos de niveles de inmunidad. Desde una inmunidad innata, que es la que nacemos, el ser humano, hasta una inmunidad adaptativa especializada frente a organismos en las cuales el cuerpo pues ha captado, ha procesado, ha analizado, ha guardado la codificación y lo va a utilizar más adelante para hacer frente a las infecciones. Hay una proliferación celular en distintos tipos de células, desde las células madre, las stem cell, hasta las células troncales hematopoyéticas, en donde va exactamente a producir las células la demanda del cuerpo requiere en el momento que se tenga una determinada infección. Tenemos infecciones de tipo parasitarias, tenemos infecciones de tipo micóticas, infecciones de tipo virales, infecciones de tipo bacterianas, de las cuales esta proliferación celular va a segregar o va a dar a demanda de acuerdo a la línea o estirpe linaje que el cuerpo requiera para su mecanismo de defensa. Tenemos células importantes como son los eosinófilos que van a participar justamente frente a las reacciones alérgicas y parasitarias. Tenemos los monocitos, que son parte también del sistema inmune importante, innato, que va a participar frente a las infecciones bacterianas. Y tenemos también a los tipos de neutrófilos, tenemos a los segmentados, que van a participar muchas veces frente a las infecciones también bacterianas en una producción muy rápida para hacer cambio o respuesta hacia la enfermedad que se nos está atacando en ese momento, ¿no? Habiendo hablado un poco de la inmunidad, del sistema inmunitario, pues hay que conocer también qué es la inmunosenescencia. La inmunosenescencia viene a ser eh,
una etapa o viene a ser un decaimiento de las funciones específicamente del sistema inmunológico que hablamos hace unos instantes. La inmunosenescencia es una etapa donde se presenta a partir de los 65 años hacia adelante. Y es por eso que frente a nuestros pacientes que tenemos nosotros en la consulta diaria, pacientes adultos mayores, es más que seguro que más del 90% de estos pacientes van a sufrir un tipo de enfermedad. Van a sufrir enfermedades de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurodegenerativas, que van a condicionar el tratamiento odontológico a seguir frente a lo que nosotros vamos a brindarle a nuestros pacientes. La inmunosenescencia viene a ser la disminución de la capacidad regenerativa de los órganos linfoides que tenemos en la producción de las principales células de defensa. Hay una capacidad disminuida, hay una velocidad disminuida de reparación frente a los daños que se van a ocasionar en los tejidos, producto de las infecciones o producto de las alteraciones autoinmunes que van a ocurrir dentro del cuerpo del adulto mayor, así como una disminución del componente inmunológico. Cuando hablamos de inmunosenescencia específicamente, no hablamos que van a reducir en cantidad los números neutrófilos, en cantidad los números de leucocitos, no. Hablamos que esos números van a seguir del conteo que todos conocemos. Lo que va a cambiar mucho es la capacidad de función de receptores, que como bien sabemos, todas estas células del sistema inmunológico van a contener una serie de receptores que van a llevar en sí el funcionamiento organizado, un funcionamiento coordinado de todas las especies de células que van a estar conformando este sistema tan inteligente y tan efectivo que conforme pasan los años, pues decae en una inmunosenescencia. Ocurre que durante el pasar de los años, el adulto mayor cae en una etapa que se llama o es conocida como los mecanismos inflamatorios o el inflammagate, que viene a ser un mecanismo inflamatorio de bajo grado, caracterizado por el aumento de marcadores inflamatorios, entre los cuales tenemos la PCR, tenemos el dímero D, tenemos marcadores que van a tener elevados como la interleucinas, la IL-6, tenemos el factor de necrosis tumoral y factores que van a condicionarse a que estos mecanismos pues puedan ir, esta inflamación pueda aparecer en mínimo grado. Artículos nos señalan, nos explican que este mecanismo inflamatorio es un proceso, un mecanismo de evolución del ser humano. Por eso que hoy en día, pues, la persona, el adulto mayor, pues ya el periodo de vida lo ha alargado, vive mucho tiempo como antes no lo hacía, por distintos mecanismos, pero a su vez que este grupo etario ha avanzado en la esperanza de vida, aparecen, también se manifiestan todas las enfermedades que hoy en día conocemos. La inmunosenescencia se da a todo nivel, desde el stem cell hasta las altas diferenciadas. Quiere decir esto que toda la gama de ascendencia de estas células, desde las stem cell hasta las células diferenciadas, linfocitos B, linfocitos T, van a verse afectados por esa inmunosenescencia o una disfunción en el sistema inmunológico. Para saber, para tenerlo presente siempre esto, ¿cuál es el órgano? ¿Cuál es el órgano que se jubila mucho más rápido que cualquier órgano del cuerpo humano? ¿Cuál es el órgano que se jubila? A ver, y que es de mucha importancia en el sistema inmunológico, y que es parte del componente estructural del sistema inmunológico, donde se van a desarrollar o van a madurar aquellos linfocitos que van a encontrarse ahí. Es el timo. El timo es el órgano fundamental del sistema inmunológico que va a la jubilación mucho más antes que cualquier otro tipo de órgano en el cuerpo humano. Este timo va a cumplir funciones que vienen a ser de darle maduración, de darle un perfeccionamiento, una especialización a los linfocitos que se van a encontrar en esa zona de ahí guardados. Estos linfocitos van a conocerse como los Navy Seals o células T vírgenes, que van a encontrarse justamente en el timo guardados
a la espera, pues, de una de las principales células importantes del cuerpo, que vienen a ser las células dendríticas, presentadoras de antígenos por excelencia, y estas van a ingresar, presentan al antígeno, los Navy SEAL guardados en los timos, van a madurar y van a perfeccionarse y luego van a salir a demanda cuando el cuerpo lo requiera. Todas estas funciones decaen, todas estas funciones decrecen, y por eso con el adulto mayor empiezan a aparecer todas las ciertas patologías que bien conocemos nosotros. Y algo muy importante, la velocidad de envejecimiento aumenta de una manera veloz, pero a su vez el mecanismo de reparación es mucho más lento, cuando debería ser al revés. Cuando uno es joven, uno es niño, el mecanismo de reparación es mucho más rápido que la velocidad de envejecimiento. Pero acá se invierten los papeles. La velocidad de envejecimiento aumenta a una velocidad exponencial frente a la velocidad de reparación que tenemos nosotros. Bajo estos conceptos de inmunosenescencia, seguimos reforzando un poco más y nos metemos ya al área más genética o al área más del ADN. No podemos hablar de una inmunosenescencia si no conocemos a los telómeros, que son partículas fundamentales que están evidenciadas, que tienen un trabajo fundamental y que ha sido comprobado científicamente. Cuando estos acortamientos de los telómeros se dan, como se ven acá en la figura, en las partes más periféricas, pues está más relacionado con las enfermedades cardiovasculares y enfermedades degenerativas, crónicas, no transmisibles, y que van a verse también afectados por el estrés oxidativo que acumula el cuerpo humano durante el transcurso de los años. Es muy importante saber que el daño al ADN que se produce constantemente en el cuerpo va a ser un daño que se va a dar, pues, en una forma, en una velocidad, como explicamos hace un momento, exponencial, y que va a darse cada vez más frente a un telómero que se encuentra acortado. Entonces, la importancia de la telomerasa, esta enzima, que mientras más telomerasa tenga el cuerpo humano, este acortamiento no se va a dar, se va a evitar el acortamiento y el proceso de envejecimiento va a demorar bastante. Entonces, es importante saber que todo proceso de acortamiento de telómeros va a estar muy relacionado con el proceso de envejecimiento. Eso ya está comprobado científicamente y se da también mediante la detención de la mitosis y todas las secuencias, la secuencia de las divisiones celulares. La inducción de la apoptosis celular a nivel que cuando ya se identifica una célula con falla genética, una célula que no cuenta con los patrones normales que debería tener, pues el cuerpo humano, el sistema inmunológico la programa y muere. La apoptosis celular, recuerden, es la muerte programada celular, por una falla, por una célula que no se encuentra perfectamente establecida en sus funciones. La disfunción orgánica y degenerativa va a ser manifestada en las distintas enfermedades que esto va a tener como consecuencia. Y la inflamación de bajo grado, como el inflamagate, va a ser pues evidenciada con los marcadores inflamatorios elevados. Entonces aparecen pues las enfermedades que vienen a ser como la hipertensión arterial, esta enfermedad cardiovascular silenciosa, muy común y de mucho aumento hoy en día de prevalencia en la atención odontológica. Tenemos la diabetes mellitus, una enfermedad endocrinológica, ¿no? Disfunciones también que van a la vez de la dislipidemia, que van a ser dentro de las enfermedades endocrinológicas también más prevalentes que se atienden. Aterosclerosis, estas placas que se van a colocar justamente, o esta disfunción que se va a dar en el endotelio vascular, que va a traer como consecuencias también que nosotros como odontólogos tendremos que dar una atención especializada a estos pacientes que tienen estas comorbilidades, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del Alzheimer o enfermedades como el Parkinson están muy relacionadas con el acortamiento de los telómeros y con la poca cantidad de la telomerasa en lo que corresponde al ser humano. Y tenemos el cáncer, que bien es cierto, pues es una degeneración ya crónica que se va a producir por múltiples factores. Recuerdo mucho que en la maestría de inmunología nos explicaban las 3E. Esto era básico, importante para entender lo que era el funcionamiento o la fisiopatología del cáncer. La E de eliminación, la segunda E de equilibrio y la E de escape. La eliminación era constantemente el sistema inmunológico a diario, cómo iba eliminando las células tumorales y cancerígenas del cuerpo humano.
a diario elimina. A diario nosotros producimos cantidad de células tumorales, pero no sabemos, no lo desarrollamos porque la maquinaria genética, esa ingeniería magnífica que nos dio Dios, la tenemos ahorita pues competente. Pero cuando esta comienza a tener sus primeras fallas, viene la segunda E, que es el equilibrio. El sistema inmunológico está luchando frente a estas células tumorales en este nido que se ha creado, que en constantemente mediante más estrés oxidativo, mientras más azúcares consumamos, carbohidratos, pues es más predilección a formar más esta masa tumoral. Y entramos a la última E, que viene a ser la E de eliminación. Disculpen, la E de escape, donde las células tumorales pues ya van, migran y empiezan a causar los primeros síntomas de esta enfermedad, que es el cáncer, donde el sistema inmunológico ya no puede ya contravenir esta enfermedad. Esta imagen es una imagen muy importante donde nos habla sobre los aspectos genéticos asociados a la inmunescencia, ¿no? Los aspectos genéticos que también cumplen un papel importante, el fenotipo, la fase, el fenotipo, lo que vemos dentro de nuestros pacientitos adultos mayores, los metabolitos que todo el mundo lo presentamos, pero en ellos vamos a ser muy estrictamente y minuciosamente estudiados a nivel molecular, también todas las moléculas que van a participar dentro de esta inmunosenescencia, ¿no? La transmisión genómica, este ordenamiento de genes, este ordenamiento de información que vamos a heredar nosotros de nuestros padres, el color de ojos, el color de piel, el color de cabello, pues también nosotros vamos a heredar todo este backup de información genético del colesterol, de la glicemia y la uricemia que va a estar en nuestros padres. Heredamos todo eso. Genéticamente vamos heredando, va esto en el filo de la cadena genética que vamos nosotros heredando de nuestros antepasados, todas estas características que vamos a compartir y que está ya eso en el ADN ya secuenciado. Tenemos características moleculares y funcionales intracelulares también, que genéticamente y ordenada también vamos a heredarla de nuestros padres también en enfermedades, en patologías que posiblemente puedan aparecer, pero ¿quiénes condicionan a que aparezcan? Los factores ambientales o factores estresores que van a hacer que esta enfermedad detone o salga a la luz, ¿no? Las tirosinquinasas, estas enzimas muy importantes que van a ser las condicionadoras, las activadoras de todo el mecanismo de fosforilización que se va a dar dentro de las células para que empiecen estas reacciones inflamatorias junto con las proteínas de fusión y junto con los factores de transcripción que a nivel nuclear de las células son los que van a encargarse pues de fabricar o encargarse ya de dar las citoquinas, células inflamatorias, interleucinas, quimiosinas y demás proteínas que van a señalizar todos los mecanismos de defensa del cuerpo. Y todo esto, pues, se ve muy alterado en la inmunosenescencia. Factores que influyen en el sistema inmunológico. Claro, es conocido, los factores nutricionales, los factores ambientales y emocionales van a tener un papel muy importante y yo creo que básico durante la aparición de muchas enfermedades. Genéticamente podemos tenerla, pero a la vez guardadas podemos tener también enfermedades que pueden manifestarse ya con alto consumo, por ejemplo, de azúcares refinados, carbohidratos, y puede manifestarse, por ejemplo, dislipidemias, enfermedades a nivel de lo que corresponde a la diabetes, factores ambientales que van a propiciar la aparición, por ejemplo, de lesiones patológicas o que van a afectar al sistema inmunológico, como cuáles, por ejemplo, recuerdo mucho en la especialidad pacientes que atendía por ejemplo, habían sido afectados por inhalación de benceno, por inhalación de estas lacas con las que se limpian las maderas, o estas pinturas de barco, estas pinturas químicas que afectaban y desarrollaban enfermedades como la anemia aplasia, y que iban a afectar todas las líneas del sistema inmunológico, la línea blanca, roja y la línea plaquetaria, ¿no? Entonces, todos estos factores ambientales, más el factor emocional, el estrés que vive constantemente, pues el adulto mayor, está comprobado que afecta, disminuye su sistema inmunológico, ¿no? Estudios nos hablan y nos reportan que
el 90% aproximadamente de adultos mayores que se encuentran institucionalizados, que se encuentran en albergues, que se encuentran en casas de adultos mayores, están afectados por la depresión. Y esto causa un papel muy, muy detonante, un papel muy, es un factor que va a desencadenar mucho la aparición de enfermedades que va a afectar al sistema inmunológico, ¿no? Y aquellos que trabajamos en hospitales hemos visto vemos a diario que estos pacientes van durante esta etapa que ha habido de la pandemia COVID, van en busca de atención odontológica, pero a su vez reflejan un estado emocional y un estrés muy, muy alarmante, ¿no? Muchos de ellos con tratamiento de psiquiatría, muchas de las esposas han quedado viudas, los esposos, y una serie de afectaciones que han habido, que el sistema inmunológico lo ve muy afectados y la cavidad oral no es exenta de estos cambios que ocurren, ¿no? Por eso siempre les digo, cuando rotan muchas veces los internos en el hospital o conversamos, hay que escuchar unos minutos al adulto mayor, hay que escuchar cuál es su expectativa, para qué va al odontólogo, por qué va. No solamente todo es abra la boca y vemos qué es lo que tiene y le damos el tratamiento, no. Un minuto, escuchemos un ratito y metámonos dentro de la cabeza de estos pacientes y van a entender y van a saber ese baúl que tienen adentro, ese de emociones que quieren hablar, quieren expresarse, ¿no? Y muchas veces en la casa no lo pueden realizar y buscan a una persona de salud con las cuales puedan hablar y conversar. El odontólogo a veces deja ser odontólogo y se convierte en psicólogo, hasta en psiquiatra se convierte el odontólogo, déjeme decirle. Y es el día a día de las consultas dentro del hospital, ¿no? Atender pacientes con una afectación neurodegenerativa también producto de todo esto y las enfermedades que no son una, sino son dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete enfermedades juntas con cáncer y con enfermedades muy terminales que ahí estamos nosotros como parte fundamental del equipo de salud de los hospitales. Esta imagen es muy importante porque vemos por qué ha aumentado la población del adulto mayor. El adulto mayor ha aumentado, si bien es cierto, hasta el 2010 había un promedio de 600.000 millones de adultos mayores y para el 2050 hay la predisposición a que haya una incidencia de 1.2 a 2 billones de adultos mayores. Entonces, pensemos por un momento cuánto es la capacidad de pacientes que tenemos que se encuentran y que no son atendidos hoy en día en algunos lugares, clínicas. ¿Y por qué no son atendidos? Y más allá lo voy a explicar en un artículo, porque a veces la demanda del tiempo de cada uno de ellos pues, puede causar demora o puede causar menos ingresos económicos, ¿no? Hacia el profesional, ¿no? Cuando en ellos encontramos pues una demanda de tratamientos muy altos y sobre todo el mejorarle la calidad de vida a cada uno de ellos creo que va a llevar a que el aumento de esperanza de vida en ellos pueda aumentar, ¿no? El incremento de la esperanza de vida, que esta vez en este milenio pues ha habido un récord mundial, ¿no? En países del África donde la esperanza de vida llegaba a los 30, 40 años, pues ahora llega a los 60 años. Este cambio, esta evolución de la medicina, el aporte de las vacunas, todo ha ido sumando, ha ido evolucionando para que el adulto mayor pues tenga también un periodo largo de vida, pero a su vez también tenemos otro problema. Más tiempo ellos pueden vivir, pero más enfermedades van a aparecer también durante todo el transcurso que resta de vida, ¿no? La prevención de enfermedades, el uso más sofisticado ya de equipos de diagnóstico por imágenes, el manejo de los desórdenes degenerativos y el manejo del cáncer, que hoy en día pues ya se utiliza con las inmunoterapias, ¿no? O el uso de las células CAR T-cell, que son
usos ya a nivel inmunológico el tratamiento de estas enfermedades que son muy costosas y muy pocas acá en el Perú, muy usadas en Europa la demanda adquisitiva que demanda justamente estos tratamientos, que hoy en día han tenido muy buenos resultados y excelentes resultados en lo que corresponde al tratamiento de estas enfermedades. Datos importantes que quisiera compartirlo con ustedes. En Alemania, el 24% de las personas entre 70 y 85 años presentan 5 enfermedades a la vez. Entre ellas tenemos enfermedades neurodegenerativas, cardiorrespiratorias, cardiovasculares, metabólicas, oncológicas, inmunológicas. ¡Wow! Una gama de enfermedades que el odontólogo, pues, en esta especialidad aprende a conocer y aprende a tratar en cada una de ellas con distintos tipos de protocolos para cada tipo de enfermedad. Y este dato, como el segundo punto que aparece acá, creo que acá que tomen un poquito de conciencia, la discriminación de edad está arraigada en la sociedad y puede convertirse en realidad al promover en las personas mayores los estereotipos del aislamiento social, el deterioro físico y cognitivo, la falta de actividad física y la idea de que son una carga económica. Eso saquemos esto, y un adulto mayor no tiene por qué ser una carga dentro de la atención odontológica o dentro de la atención médica. Si bien es cierto, hay que tener las condiciones adecuadas en la clínica, hay que tener las condiciones adecuadas del consultorio, así como la accesibilidad, porque muchos de ellos acuden por un mecanismo de una silla de ruedas y muchos de ellos acuden con andadores donde nosotros tenemos todas las facilidades, todas las señalécticas para que ellos puedan ingresar y puedan atenderse de la mejor manera y con la mejor paciencia del mundo por los profesionales de la salud. Una sonrisa de ellos después del tratamiento, un gracias, un doctor me cambió la vida, creo que eso vale 1000 palabras, vale más que cualquier tipo de cosa que uno lo pueda hacer feliz. Créanme, por experiencia se los digo. Y este artículo, publicado en el 2013, nos habla de los tratamientos intensivos en los adultos mayores y cómo ellos se especifican en 2 patrones o trayectorias de muerte, le llaman ellos dentro de este grupo de pacientes. Dividieron en 2 grupos de pacientes. Los lados izquierdo, aquellos pacientes que mueren inesperadamente, ¿ok? Y aquellos del lado derecho, que son pacientes que tienen una enfermedad degenerativa, en este caso pacientes oncológicos. Y se demostró que los adultos mayores que mueren inesperadamente generalmente no experimentan una pérdida sustancial de las funciones del cuidado bucal antes de la muerte. Pero aquellos pacientes que en la parte oncológica tienen la enfermedad y van a experimentar un deterioro funcional notable en las últimas semanas o meses de su vida. Entonces, estos 2 grupos de pacientes, pues, es donde el odontólogo puede entrar en una forma preventiva, en una forma asistencial, a hacer frente a estas enfermedades, ¿no? Y esta es una característica de un paciente justamente con diagnóstico de cáncer, ¿no? Donde estas manifestaciones orales que se presentan, como la serostomía, que viene a ser esa sensación del paciente de una boca completamente seca, la caries cervical, que viene a presentarse gracias ya a los mecanismos, puede ser de irradiación o mucositis que puedan darse, la mucositis, que es la pérdida del epitelio o esa laceración del epitelio producto de estos cambios que se llevan por la aplicación de las quimioterapias, los cambios del gusto de los alimentos, esta pirosis que aparece que sensaciones del paciente, aftas orales y candidiasis orales, así como la glositis atrófica, son características y enfermedades que el odontólogo ya debe conocer frente a la atención de estos pacientes y debe tener presente en el momento de cómo poder atenderlos o cómo hacer frente a ellos. La hiposalivación también, que viene a ser una característica en la prueba de la paleta que colocamos nosotros a los pacientes, y vemos esa sequedad, esa manifestación de ardor de la boca, y que los pacientes nos dicen, doctor, siento que la boca me arde, siento que la lengua se está rajando. Es lo que ellos manifiestan con esas palabras. Vemos una lengua con saburra, una mucosa de los carrillos muy seca, con falta de lubricación, carrillos lado derecho, una queilitis angular, aparición posiblemente ya de una candidiasis o de una enfermedad micótica que pueda darse por consecuencia, pues, de esta baja de saliva, que como bien sabemos en la saliva, si hablamos de inmunología, tenemos las inmunoglobulinas que van a defender de todo tipo de bacterias o microorganismos que puedan ingresar por la zona de la cavidad oral, ¿no?
Entonces estos signos van a asociarse con los signos de boca seca y que pueden, y donde el odontólogo acá tiene mucha participación, porque nosotros no podemos tener un paciente o dejarlo con unas restauraciones en forma desbordantes, unas prótesis desadaptadas, porque esto va a causar unas laceraciones. Y una laceración es una rotura de una barrera de defensa de nosotros como seres vivos, y es la puerta de ingreso para los tipos de gérmenes que puedan ingresar o hacer frente mediante una bacteremia a nuestro sistema vascular. Entonces, todo esto que hemos hablado es importante conocer porque se van a presentar durante estas terapias. La hiposalivación es proporcional. Baja el flujo salival, baja el componente inmunológico. Aumenta el flujo salival, aumenta el componente inmunológico, pero cuando ocurre este desbalance se denomina una disbiosis microbiana. Significa que se alteró completamente todo. Tenemos los adultos mayores con una insuficiencia orgánica avanzada y fragilidad. Llegamos a una etapa donde la disfunción progresa, disminuye la capacidad de desempeño o la movilización de ellos o sus funciones de ellos. Hay una deficiencia en el cuidado oral, donde van a manifestarse un deterioro con respecto a la limpieza, a los enjuagues, a los cepillados, dificultades para acceder a la atención, ya sea por motivos de soporte, por motivos de una discapacidad cognitiva, y lo importante, la polifarmacia, que ellos van a tener presente, y pacientes que reciben hasta 10, 12, 15 tipos de fármacos, y cada uno de ellos con ciertas alteraciones en boca que nosotros como odontólogos debemos hacer frente y trabajarlos con las interconsultas médicas para poder atender a estos pacientes de la mejor manera y dándole una calidad de atención. Esta paciente es una paciente adulta mayor que acudía a nuestra clínica de especialidad y donde tenía una discapacidad cognitiva que le hacía difícil acceder a la atención odontológica hasta que un día los familiares decidieron llevarla y era difícil manejo, pero una discapacidad cognitiva severa. Con las justas pudimos abrir la boca y creo que, ¿sabes? Casi me huele un dedo, pero bueno, a Dios gracias, me salvé mi dedo. Pero vimos pues este empaquetamiento de alimento, cálculos, sarro, necrosis, remanentes radiculares, caries cervicales, gingivitis marcada y una deficiencia total del eje general. Y acá es importante resaltar a todos ustedes que estaban presentes el trabajo en conjunto de médico, enfermero, odontólogo, técnicos y familiares en lo que respecta al manejo de la salud oral de estos pacientes. Esta pacientita también, una paciente adulta mayor que fue diagnosticada con adenoma hipofisiario, donde tuvo que hacerse una cirugía transesfenoidal, fue tratada la paciente y desarrolló múltiples enfermedades. A raíz de eso acude a la clínica y la comenzamos a atenderla, pero presentaba estas manifestaciones a nivel de las encías. Estas encías eran unas encías hiperplásicas, eritematosas, irregulares, sangrantes, dolorosas, y con una serie de coloración pues, que nos daban a suponer que algo estaba pasando en esa paciente, ¿no? La paciente tenía un crecimiento gingival por bloqueadores de canales de calcio, que son los hipertensivos, que produce justamente estas alteraciones o manifestaciones en la boca y que debemos conocer cómo tratarlas y manejarlas. El trabajo en conjunto se realizó acá con el cardiólogo, y entonces el cardiólogo cambió la medicación y la señora pudo tener una ventaja o un alivio en su calidad de vida. Qué importante es conocer muchas veces las manifestaciones de los medicamentos o sus repercusiones dentro de la cavidad oral. Tenemos acá también evaluar 5 componentes importantes en el adulto mayor. No olvidar, evaluar historial médico, medicamentos y examen oral. El historial médico detallado. Cuando estemos frente a un paciente, señor, usted sufre una enfermedad, no, doctor, no sufro de nada, señor, le vuelvo a repetir, ¿no? Una enfermedad, no, señor, no, para nada, doctor, no sufro de nada. ¿Qué medicación toma? Yo tomo acetilsalicílico, tomo metformina, tomo tansulosina, tomo, por ejemplo, digoxina, warfarina, y en un ratito me sacan 5 fármacos. Y entonces uno cuando ya conoce, entonces ya supone, el paciente tiene una enfermedad a nivel cardíaca, a nivel hematológica, a nivel de próstata, a nivel, por ejemplo, del ritmo cardíaco, una posible arritmia, angina. Entonces vamos viendo y conversando y trabajamos con las interconsultas médicas para poder tener una idea exacta de la enfermedad de los pacientes. Cuando el paciente no sabe, danos
orientación exacta. Tenemos evaluaciones cognitivas subjetivas del paciente, tenemos la evaluación funcional subjetiva al paciente que hay que realizarle también para qué es lo que el paciente siente, o qué es lo que puede expresarle el paciente con respecto a su salud, si se expresa o no se expresa. La movilidad física es un factor importante. Pacientes en 4 grupos. Paciente que se mueve, se moviliza, paciente que se moviliza con la ayuda de un aditamento, pacientes que lo pueden movilizar y pacientes postrado general. Estos 4 escenarios implican 4 manejos ontológicos distintos. Los 4, completamente distintos. Nivel de cooperación, trastorno del lenguaje, que también si el paciente se expresa o no se expresa. Si no se expresa el paciente, con un acompañante vamos guiándonos y dándole la atención a los pacientes. ¿Es importante el cuidado de la salud oral en un paciente adulto mayor en estado crítico con UCI? Claro, es importantísimo este manejo, porque las interconsultas que nos llegan a diario de los departamentos de cuidados intensivos es justamente para tratar los pacientes que presentan un problema de sangrado gingival, un problema de gingivitis, un problema, por ejemplo, que es una extracción, un foco infeccioso, que tenemos que focalizar dentro del mismo ambiente de cuidados intensivos. Para esto, el manejo es directamente con el médico intensivista. El manejo con ellos, el conversar, el ver la historia clínica, el analizar los exámenes es muy importante. La clorexidina, el enjuague bucal, así como la solución salina y la povidona iodada, son limpiadores muy fundamentales que nos van a ayudar en las salas de UCI para el tratamiento de estos pacientes. No vamos a enjuagar al paciente, simplemente vamos a nosotros a hacer la limpieza con la ayuda de la técnica que se encuentra en enfermería. No existe un consenso claro sobre la intervención del cuidado bucal clínicamente ya demostrado, pero se aconseja mucho el uso de estas sustancias. La contribución del higiene oral eficiente y las bacterias orales al desarrollo de la neumonía está bien establecida. Pacientes con neumonías aspirativas, hay un porcentaje muy alto que vengan de restos de cálculos o de placa que está en condiciones deplorables en la cavidad oral del paciente, ¿no? Y personalizar las atenciones de salud bucal de los pacientes en UCI, no todos son iguales. Acá también hay un artículo que nos habla sobre los distintos tipos de demanda de tratamiento que se dio en un estudio que se publicó en Finlandia, y donde hablan los 5 tipos de tratamientos: restauraciones, extracciones, tratamientos periodontales, endodoncia y prótesis. Y nos hablan que durante esta etapa, del 2007 al 2017, pues la tasa de asistencia de pacientes aumentó de 14.5% a 23.1%. Pero el número promedio de visitas por paciente disminuyó de 3.5 de 2007 a 3 al 2017. Entonces, a mayor edad del paciente, menor número de visitas y tratamientos de restauraciones se presentaban dentro de este grupo etario de pacientes, ¿no? La conclusión de este trabajo llegó a que la tendencia decreciente estaba relacionada con el grupo de edad para los tratamientos restauradores, periodontales y endodónticos. Pero debido al continuo crecimiento de la población, pues este sistema de salud de Finlandia pues tendrá que tener nuevos retos hacia las personas para brindar estos servicios, ¿no? La calidad de vida del adulto mayor no se puede hablar si no tenemos una función para comer, una función para hablar, fisiológica, la autoestima, interacciones sociales, que es muy importante, y que hay una ausencia de dolor. Bajo estos 5 aspectos muy claros, podemos hablar de una calidad de vida del adulto mayor. El envejecimiento de la población probablemente tendrá un impacto en las tendencias del cuidado de la salud bucal. ¿Qué opinan? Efectivamente, acá no hay duda, no hay que, podríamos ver qué pasa, qué sucede. Va a tener un impacto social, ya lo hemos visto, todos los que trabajamos en áreas de odontología, en hospitales, vemos el impacto que ha tenido pues el COVID-19 en estos pacientes. Terrible, terrible. Este es un caso de un adulto mayor que acude a nuestro servicio, donde lo vemos y hacemos el examen oral, ¿no? Vemos un paciente muy tranquilo, un paciente con una ligera palidez, ¿no? Las expresiones marcadas ya por la edad, y con cuántas enfermedades puede tener este paciente. A ver, hipotiroidismo, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca congestiva, arritmia cardíaca, cáncer de próstata, diabetes mellitus tipo 2, epilepsia, que la desarrolló producto de un traumatismo medicado con ácido valproico, y fibrosis pulmonar por motivos laborales.
bajo todas estas enfermedades es la atención a diaria que hacemos a los pacientes que vemos en los consultorios especializados de pacientes especiales cuando vemos a pacientes adultos mayores. ¿Qué hacer frente a todos a este paciente y frente a esta gama de enfermedades que tenemos, ¿no? Imaginémonos la gama de medicación que esté tomando. Al estudio oral, revisamos carrillos, el orden que sigue para el estudio, carrillos, vemos que no hay alteraciones, vemos una hiposalivación ligeramente marcada, remanentes radiculares, vemos coronas desadaptadas, no hay una buena oclusión, coronas con exposiciones cervicales, caries, y vemos el paladar. ¿Y qué vemos acá en el paladar? Petequias. Petequias, vemos desarrollo de paladar. El paciente no tenía prótesis, no tenía ningún tipo de hábito, pero vemos las petequias. El odontólogo puede, desde acá, desde ahorita, con un buen examen, podemos diagnosticar a descartar discrasias sanguíneas muy prevalentes en este grupo de pacientes. Lo que quiero hoy día, en esta exposición de hoy, es que no nos enfoquemos necesariamente en los dientes. Quítense la idea que el odontólogo es dientes, el odontólogo es cavidad oral, manifestaciones de enfermedades que nosotros, desde nuestro punto de vista de la especialidad, podemos brindar un alcance a los médicos para que siga el caso del paciente. En maxilar inferior tenemos un maxilar inferior con coronas desartadas y remanentes radiculares. A los exámenes laboratorios que pedimos tenemos la urea en 38.2, creatinina, uricatinina, vemos para ver funcionamiento renal, la ferritina, fosfatasa alcalina, ligeramente aumentada en 146.2 unidades por litros, y la glucosa en 105. Vemos algunos exámenes de laboratorios, reencuentro de Matías 3.2, que estamos frente a una posiblemente anemia. Hemoglobina 11.7 y nuestro paciente puede tener un cuadro de anemia, efectivamente. Hematocrito 34.6, volumen corpuscular medio en 106, aumentado. Cuando el volumen corpuscular medio está aumentado de sus valores normales, nosotros ponemos apellido a la anemia. La anemia es el nombre y el apellido sería anemia macrocítica. Cuando el volumen corpuscular medio se encuentra disminuido, anemia microcítica. Cuando la hemoglobina corpuscular media se encuentra aumentada, tenemos una anemia hipercrómica y disminuida hipocrómica. En sus valores normales, 35.8 está en el rango una anemia normocrómica. Entonces el paciente tiene una anemia del tipo macrocítica normocrómica. ¿Vieron? Como odontólogo le dimos nombre y apellido a la enfermedad. Ahora, la interconsulta va a hematología para que hematología pues investigue qué está pasando con este paciente. La distribución eritrocitaria en 14.8, plaquetas, oh señor, otra sorpresa acá, 104.000 de plaquetas. ¿Qué cosa es? Trombocitopenia y obedece a esta lesión que estaba acá, petequias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Podemos al paciente proceder a hacer la cirugía de una manera así ambulatoria? No, con mucho riesgo y cuidado. Era un paciente también con unas características de leucopenia y de una neutropenia el paciente también. Entonces, paciente de mucho cuidado, mucho complejo, y manejarlo con interconsulta a hematología para ver qué es lo que tiene el paciente y darle tratamiento a lo que se pueda dar. Doctor Castro, disculpe, le quedan 5 minutos. Vamos, Gracias. volamos. Importante las familias que estén siempre en los cuidadores legales, personales de enfermería, médicos que cumplen una función importante para el tratamiento de estos pacientes en lo que refiere a la higiene oral, ¿no? Paciente con cirrosis hepática, 67 años de edad, con unos valores de la aspartato transaminasa en 80 y alanino transaminasa en 66, que corresponde pues a una cirrosis hepática y una plaquetopenia de 100.000 por milímetros cúbicos, y obedece a un manejo ontológico especializado. Sin caso debemos hacer una cirugía, ¿no? La misma paciente hacer las exodoncias de las piezas, caries cervicales, desgastes, erosiones, fracturas, y un paciente complejo para tratarlo, ¿no? Y esta imagen refleja una imagen de dolor de una paciente que recuerdo mucho en uno de los viajes que hice a provincia, en Cusco, en Espinar, y era la imagen como se ve en la parte interna de esta paciente. ¿Por qué debemos permitir que un paciente llegue en estas condiciones a un consultorio? ¿Qué pasó? Es la pregunta de hoy día que analicemos. ¿Qué sucedió con esta paciente? ¿Por qué se descuidó tanto? Pacientes, por ejemplo, en atención a adulto mayor en domicilio.
muy básico. Si el paciente no puede movilizar a domicilio, no es un pretexto para que el paciente lo trunquemos en la manera física, emocionalmente. Vayamos a atenderlo a casa. Es lo que hacemos en casa, atender a un paciente en casa. Devolverle la sonrisa, devolverle la prótesis, la masticación, devolverle esa funcionabilidad para que el paciente pueda comer y proceda a dar sus atenciones. Este es el equipo de atención domiciliaria que hacemos a los pacientes adultos mayores y podemos brindar una mejor atención y calidad de vida. Y este es lo que la señora nos dijo. No sabes cómo me ha afectado el no tener mis dientes. Me afectó anímicamente, psicológicamente y me había olvidado de sonreír. Y nos agradece de una manera, ahora sí, poder alimentarme y volver a sonreír y no saben la felicidad que siento. Palabras que se me quedaron grabadas. Y cuidados paliativos del adulto mayor, que son los cuidados de los pacientes que hay que hacer en calidad de vida. Pacientes que ya están en pacientes que ya prácticamente ya están desahuciados y debemos brindarle pues una calidad de vida a estos pacientes para poder tratarles de la mejor manera y que puedan ellos tener hasta el último día una calidad de vida. Quiero agradecer a todos ustedes, volé un poquito al final, es un tema muy amplio, es muy bonito, me apasiona este tema, pero he tratado de hacerlo lo más resumido posible para todos ustedes.